Bienvenidos. Mi nombre es Rubén Darío Rivera Balboa. Soy jefe del Departamento de Análisis y Sustancias Peligrosas del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene como una de sus funciones el realizar investigaciones, estudios sobre fenómenos perturbadores que puedan ocasionar desastres. En este caso, en consecuencia, vamos a hablar sobre las estadísticas, sobre los accidentes que han ocurrido, sobre sustancias peligrosas. La siguiente. El centro ha desarrollado diferentes registros, bases de datos con accidentes. En este caso vamos a hablar nada más de los accidentes en el autotransporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos durante el periodo que va del 2010 al 2016. También hablaremos sobre los accidentes ocurridos con gas LP en el periodo 2003 a 2018 y los accidentes con artificios pirotécnicos, con pirotecnia, para el periodo también que va del 2003 al 2018. La siguiente. Iniciamos con los accidentes en transporte. El total de accidentes con el que contamos en nuestros registros es 2.274 accidentes. Los estados que destacan por el número de accidentes son el estado de Veracruz, el estado de México y el estado de Sonora. Estos accidentes son principalmente los ocurridos en el autotransporte, en carreteras de jurisdicción federal. La siguiente. En esta gráfica podemos ver los accidentes ocurridos en su comportamiento a través de los años durante este periodo. Los accidentes, el registro de accidentes fue elaborado basándose en información proporcionada por la Policía Federal de División Caminos, con registros del Sistema de Emergencias en Transportación de la Industria Química, de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, también nos proporcionó información, y la información proporcionada por el Centro de Comunicaciones y Operaciones, dependiente de la Dirección General de Protección Civil. En estos años en esta gráfica puedes ver cómo se ha comportado. En el 2016 puedes pensar que hay menos accidentes y que hubo una disminución. Lo que pasa es que para el 2016 no contamos con los registros de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente. En futuras actualizaciones pensamos incluirlas y completar esta base y seguir para los años hasta nuestros días, ¿no? La siguiente, por favor. Con respecto a los tipos de accidentes que ocurren, podemos ver que el tipo de accidente que más ocurre es la volcadura, aproximadamente el 25%. Después de esto sigue el choque con otro vehículo, choque con objeto fijo, y más o menos 21.5%. En tercer lugar, contamos con el tipo de accidente que frecuentemente ocurre, es la salida de camino, con el 16.4%. La siguiente. Por tipo de evento, podemos considerar que el evento que más ocurre es el derrame. Aunque tenemos una buena porción con la cual no se establece el tipo de evento que ocurrió, pero en este caso, o sea, para nuestros fines, el derrame es el que ocupa el primer lugar, seguido del incendio y posteriormente con la fuga. La siguiente. ¿Qué tipo de vehículos son los que han estado involucrados en estos accidentes? Se ve el comportamiento en esta gráfica de los diferentes tipos de vehículos, las configuraciones de los vehículos que transportan materiales peligrosos en las carreteras federales del país. Y el vehículo que tiene más accidentes, que ha estado involucrado en mayor cantidad de accidentes, es el vehículo unitario. Esto es un camión en donde la parte motriz, el motor, la cabina, está unida a la carga. O sea, es una misma unidad, por eso se le denomina unitario. En segundo lugar, tenemos, por su número de accidentes, a las unidades articuladas, doblemente articuladas. En este caso, el arreglo de tractocamión
con doble semirremolque. Y en tercer lugar, tenemos el arreglo articulado, o sea, un vehículo, un tractocamión con un semirremolque. La siguiente. Pero ¿qué sustancias son las involucradas en estos accidentes? Se hizo una clasificación por clase de riesgo, de acuerdo a las 9 clases consideradas en el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Y encontramos que principalmente las sustancias involucradas, la clase de riesgo involucrada es la clase 3, que corresponde a líquidos inflamables, con el 63.13%. ¿Qué sustancias? La gasolina, el diésel, la turbocina y otras sustancias inflamables. En segundo lugar, tenemos los accidentes de la clase 2, o sea, la clase de gases, correspondiente a gases. En esta, los principales, la clase 2 se divide en gases tóxicos, gases inflamables y gases no tóxicos, no inflamables. Las principales clases, divisiones consideradas son, el mayor número de accidentes es la clase 2.1, que corresponde a los gases inflamables, gas LP principalmente. Seguido de los gases tóxicos, 2.3, principalmente cloro y amoníaco. Y la clase correspondiente, en tercer lugar, la clase correspondiente a gases no tóxicos, no inflamables, como el oxígeno y el nitrógeno. Dentro de las clases, en tercer lugar, dentro de las clases con mayor número de accidentes, está la clase 8, que corresponde a corrosivos. Sosa cáustica, ácido sulfúrico y otras sustancias. La siguiente, por favor. Dentro de las causas de los accidentes, normalmente en los registros, no es posible encontrar o determinar cuál fue la causa del accidente. Para los accidentes para los cuales sí contamos con información suficiente como para establecer qué causa lo originó, encontramos que se atribuyen principalmente el 38.12% al conductor, seguido del vehículo, características del vehículo, o sea, fallas en el vehículo, como puede ser las llantas, el sistema de frenado, con el 8.54. El siguiente. También dentro del estudio se encontró que el número de accidentes con respecto al día de la semana aumenta a partir del día lunes, el día domingo, teniendo un máximo el día jueves para descender. Y con respecto a la hora del día a la cual suceden los accidentes, vemos que el periodo comprendido entre las 5 y las 15 horas es el periodo donde sucede el mayor número de accidentes, teniendo su máximo de las 9 a 10 horas. La siguiente. Con base en esta información, lo que hemos hecho es crear una capa de información con los accidentes georreferenciados, y subirlos a un sistema de información geográfica y ponerlos a disposición de todas las personas en el Atlas Nacional de Riesgos. En esta figura se puede ver para una sustancia en específica, que es el amoníaco anhidro, los accidentes en los cuales ha sucedido ya sea una fuga, no existe ningún evento, no ha pasado nada, tal vez una volcadura, tal vez un choque, pero no ha habido fuga, y en otros en los que no se tienen datos, no tiene información suficiente para decir qué tipo de evento sucedió. O sea, es referenciado. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para determinar en un momento dado tanto la trayectoria que pueden seguir las sustancias, como para que las unidades estatales y municipales de protección civil tengan información sobre los peligros a los que se enfrentan y puedan en consecuencia desarrollar algún plan de respuesta y procurarse los recursos necesarios para la atención de estas emergencias posibles.
La siguiente. En el caso de los accidentes con gas LP, nuestra segunda base de datos, nuestro segundo registro de accidentes, encontramos que contamos con 663 registros, principalmente en la Ciudad de México, seguido por Guanajuato y el Estado de México. Pueden parecer pocos, pero finalmente es una muestra representativa. Toda esta información se obtiene de los casos relevantes que nos proporciona el Centro de Comunicaciones y Operaciones de la Dirección General de Protección Civil, así como en medios electrónicos, periódicos electrónicos. De ahí obtenemos, estos son los casos más significativos, aquellos que por su relevancia llegan a las noticias. Existen más, pero estos son los casos más relevantes. La siguiente, por favor. La base de datos cuenta con accidentes de tipo industrial y de tipo urbano. Así los dividimos. El 10% corresponde aproximadamente a los accidentes de tipo industrial, aquellos que suceden dentro de alguna industria. Y el 90% restante, de hecho, son accidentes de tipo urbano. Casas, habitación, comercios, restaurantes y este tipo, ¿no? Así bien. ¿Qué tipo de eventos son los que suceden? En este caso, los principales eventos que suceden es la explosión. Más del aproximadamente el 40% es una explosión. Un poco menos es la fuga. En segundo lugar, corresponde a una fuga, en este caso el gas LP. En tercer lugar, a un incendio. Y en cuarto lugar, una fracción aproximada del 8%, en donde existe un incendio, posteriormente una explosión, o una explosión y después continúa con un incendio. En la gráfica se puede observar el comportamiento para cada siguiente. Bien, ¿y dónde ocurren estos accidentes? El lugar donde más ocurren es en viviendas, también en comercios, restaurantes, y seguido de guarderías infantiles. Afortunadamente, el caso de guarderías, estancias infantiles, jardines de niños, no han sucedido explosiones ni incendios, son simplemente conatos de incendios, o fugas pequeñas, pero por su relevancia se registra, ¿no? La siguiente. ¿Y cuáles son las causas? Las causas detectadas son, para el caso del manejo de gas LP, son fallas en instalación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué consideramos como fallas en instalación? Las fallas en instalación son la tubería que conduce ya sea de un tanque portátil o de un tanque estacionario hacia los aparatos de consumo, estufas, calentadores de agua. Y en esta tubería y sus accesorios, válvulas, poros, es donde se observa que hay una mayor accidentes, ¿no? Mayores fugas, mayores incendios, los principales. Seguido de las fugas de gas de origen desconocido. De origen desconocido porque no se establece con claridad cuál fue el origen. Existió una fuga, pero no podemos identificar claramente dónde sucedió. La siguiente. Dentro de todo el registro, nos dedicamos a ver cuál era el número de accidentes que sucedían durante la distribución de gas a los domicilios o empresas. Entonces encontramos que aproximadamente el 10% del total de los registros corresponden a accidentes durante el reparto, en unidades de reparto, autotanques. Ahí, en donde
la principal causa es desconocida. No se identifica bien la causa, el lugar de la fuga, pero es durante el suministro, durante esta distribución. Y en segundo lugar, entrarían las fallas en manguera, las fallas de la manguera que se conecta a los tanques estacionarios, es donde está presentando un gran número, proporcionalmente, de fallas. Y seguido por el sobrellenado de los tanques estacionarios. Normalmente todos los tanques se tienen que llenar a una cierta capacidad. Cuando se excede ese nivel de llenado, por efecto, y posiblemente por efecto de la temperatura, se da origen a una fuga. Entonces, en este caso, de 62 accidentes, 10 corresponden al sobrellenado del tanque estacionario. La siguiente. ¿Cuál es el número de muertos? El número de muertos por gas LP es de 119 personas y hubo 1.558 lesionados. Esto nos da idea de la importancia de manejar adecuadamente y de mantener medidas de seguridad en las instalaciones, en los recipientes de gas LP. La siguiente. Vamos a pasar a nuestro tercer registro, nuestras estadísticas, que tiene que ver con los artificios pirotécnicos o la pirotecnia. En este registro tenemos un total de 411 accidentes, de los cuales el estado que mantiene el mayor número de accidentes es el Estado de México, seguido de Guanajuato, como indica la figura, 37 accidentes, el Estado de Puebla con 35, el Estado de Oaxaca con 32 accidentes. Es lógico que el Estado de México tenga el mayor número de accidentes porque en este estado se produce el mayor volumen de artificios pirotécnicos del país. El siguiente. ¿Y dónde están ocurriendo estos accidentes? En esta gráfica lo que podemos ver que sucede en los llamados talleres de pirotécnica. Nosotros nombramos talleres de pirotécnica aquellos que no cuentan o que no se establece que tengan un permiso de la Secretaría. Entonces, donde están ocurriendo un mayor número de accidentes, en este caso aproximadamente el 40%, es en estos talleres donde se hace una fabricación de pirotecnia de manera no regular, sin permiso. Seguida de los polvorines. Los polvorines son aquellas instalaciones que sí cuentan con un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, con un número menor, 50, o sea, aproximadamente el 8% del total de accidentes. También en transporte tenemos accidentes y en los diferentes festejos religiosos, ya sea festividades o en su comercio, contamos, como se muestra en esta gráfica, con diferentes accidentes. La siguiente. Y bueno, esta gráfica también ilustra más claramente, o sea, cuáles son los lugares, o sea, los principales lugares que hemos detectado donde suceden accidentes con pirotecnia. Como les decía, los talleres de pirotecnia que no cuentan con el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional y los polvorines que sí cuentan con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. La siguiente. ¿Cuáles son las causas? La mayoría de las causas, en los registros proporcionados, la información que se nos proporciona, no es suficiente para establecer, en muchos casos, la causa del accidente. Por esto, de 411, 411 accidentes, 308 no cuentan, no se puede establecer la causa. Pero cuando se establece la causa, en este caso, la principal, se indica que es un error humano. ¿Esto qué nos indica o qué nos puede indicar? Que los procesos que se están siguiendo, los procesos de fabricación,
no cuentan con las medidas de seguridad apropiadas, o la capacitación adecuada, o los procesos de fabricación no son estandarizados, son muy artesanales, no hay un cuidado suficiente sobre la manera en que se están fabricando. Entonces, una cuarta parte de los accidentes se considera que es debido al error humano. La siguiente. En cuanto al número de muertes, se tienen contabilizados 377 muertes y el número de lesionados asciende a 1.640 para este periodo. Es considerable, o sea, esto no es adecuado, no está bien que suceda tantos accidentes y que tengan tantas afectaciones, ¿no? Entonces, de estos estudios, lo que se puede establecer es crear alguna estrategia al verse identificadas las causas y proponer que se establezcan mejores procedimientos de fabricación y mayores medidas de seguridad, mayor supervisión en las medidas de seguridad. La siguiente. Y en cuanto al comportamiento de los accidentes a lo largo del año, de los accidentes con pirotecnia, se encuentra que el mayor número de accidentes es en el periodo correspondiente al accidente. En todo el año existen accidentes, pero este se incrementa en el mes de diciembre. La siguiente. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer unas consideraciones finales y ver cuál es la importancia de que se elaboren este tipo de registros y que se haga el análisis que se presente? Bueno, la recopilación detallada de los accidentes es muy valiosa ya que proporciona información. Sin embargo, esta información se debe tener cuidado para que sea veraz y verificable. La recopilación de accidentes y su análisis es una técnica preventiva. Se puede utilizar para prevenir los mismos accidentes. El análisis de los accidentes permite identificar las causas y los factores que han contribuido a que éste se produzca, de manera que se puedan inferir conclusiones válidas y tomar decisiones basadas en los resultados obtenidos. Las estadísticas también nos permiten observar la evolución de los accidentes y servir de base para adoptar medidas preventivas. La información, como había comentado anteriormente, sirve para crear programas, estrategias, acciones, medidas para prevenir estos accidentes. ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrentan las autoridades y los mismos usuarios y productores, en este caso, que manejan sustancias químicas peligrosas, materiales peligrosos? Los retos para nosotros es mantener actualizados los registros de accidentes, que esta información sea, como habíamos dicho antes, veraz y verificable. Y considerar también que los accidentes no solamente cumplen una función de estadística, sino que también las estadísticas y los resultados obtenidos se tienen que comunicar de manera adecuada para que en un momento dado creen conciencia y se pueda actuar en consecuencia. Otro de los retos es llevar a la práctica todo este conocimiento de la causalidad, del comportamiento de los accidentes para perfeccionar las iniciativas preventivas, desarrollar nuevamente programas, estrategias, medidas, acciones, actividades para prevenir todos estos accidentes. Con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.